Buenos días, hermanos. Estamos nuevamente aquí para poder aprender el día de hoy la palabra de Dios acerca del libro de Primera de Reyes, el capítulo 21. Hoy día vamos a hacer la continuación de este capítulo, pero vamos a hacer una pequeña reseña histórica para poder entender el contexto de este estudio. Habíamos visto ya acerca de Acab. ¿Acab quién fue? Fue un rey, ¿sí? De Samaria. Entonces vamos a ver y por qué es importante conocer esto de la historia de Israel. Pero lo vamos a resumir. Israel fue dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tenía como capital a Samaria y el reino del sur tenía como capital a Jerusalén. ¿Ya? Entonces, ¿de qué reino vamos a hablar hoy día? Del reino del norte. ¿Y por qué les menciono esto? Porque ambos reinos, ¿sí? Se supone que tenían la misma adoración a Dios. Se supone, ¿no? Que ambos habían sido creados con el mismo propósito. ¿Sí? Pero ¿por qué había una división? ¿Por qué hubo una división? Porque lamentablemente en los que pasaron, ¿sí? a formar parte del reino del norte, tenían un tipo de adoración a su manera. Es decir, creían en el Dios verdadero, ¿sí? Pero solo creían y no actuaban como debería de ser, ¿sí? Y en el reino del sur, donde estaba el templo, donde estaba Jerusalén, era el lugar donde estaban tratando de llevar de alguna manera la doctrina, ¿sí? De Dios de la manera adecuada, ¿sí? Aunque con errores, con fracasos, con muchas cosas, pero a pesar de todo ello, era la cuna de los profetas verdaderos. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, si ustedes recuerdan, Elías fue llevado, ¿a dónde? Fue llevado al reino del norte, ¿sí? Y es ahí donde él tuvo cierta, de alguna manera, ¿no? Cierto contacto con ciertos reyes, porque como profeta tenía que ir y tenía que llamar la atención de lo que ellos estaban haciendo, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos fue acá, como ya hemos estado estudiando. ¿Y por qué les menciono esto? Es para que se pueda entender un poquito el contexto, como les expliqué, de este estudio. Entonces vamos a leer. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿No? Entonces, ¿quién en este caso fue Nabot? Nabot dice, fue aquel, era como un hacendado, ¿no? Que tenía viñas y que este Nabot, ¿sí? Era de Jezreel, ¿no? Y que Acab, el rey, le pidió que le diera parte de unos terrenos, ¿sí? Pero él se negó y le dijo: yo no te voy a dar mi heredad. Posiblemente no le quiso dar por varios motivos, ¿no? Y uno de ellos era porque lamentablemente el reino de Acab fue un reino muy tirano, un reino que se dejó llevar mucho, no tanto por este rey, sino que él tuvo la influencia, como ya hemos visto, de su esposa. Y lamentablemente la influencia de su esposa fue para mal, no para bien, ¿no? Fue una mujer que tuvo muchas cosas perversas en su corazón y que lamentablemente provenía de lugares paganos donde ella practicaba también la hechicería, la brujería, ese tipo de actos que están en contra de lo que la palabra de Dios indica, ¿no? Pero a pesar de todo ello, él se unió a Jezabel y ambos formaron este reino, ¿no? Estuvieron. Ahora, quien dominaba y quien manipulaba y quien prácticamente era quien tomaba las decisiones, ¿sí? Y la autoridad era Jezabel, no tanto Acab, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice que vino Acab a su casa triste
y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y dice, se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Lo que le dijo lo afectó, a tal punto que él se entristeció. ¿Y qué pasó? Dice, vino su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él le respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera la viña por dinero y que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: eres tú ahora el rey sobre Israel. Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces, si acá leemos por qué era importante saber lo que yo les dije, para no poder de repente confundirnos, les hablé de dos reinos, ¿verdad? Israel era Israel del norte, Israel del sur. Y acá dice, cuando Jezabel le dijo: eres ahora rey de Israel. Lógico que él era rey, pero de Israel del norte. ¿Ya? Entonces acá aclarando, para no entenderlo mal. Le dijo entonces: levántate, come, alégrate, tú eres el rey, ¿por qué tienes que estar triste? ¿No? Yo te voy a dar esas viñas que tanto quieres. Pero vamos a verlo de qué manera ella lo consiguió. Dice, entonces ella escribió cartas en el nombre de Acab y lo selló con su anillo y le envió a los ancianos, a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Dice, y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y el rey. Y entonces sacadlo y apedreadle para que él muera. Entonces, de repente, si nosotros leemos esto sin un contexto, podríamos decir, pero si en Samaria ellos practicaban idolatría. Es más, la esposa del rey, ¿sí? Jezabel, era una hechicera. Entonces, ¿por qué piden, ¿no?, un castigo si Nabot blasfema el nombre de Dios, ¿no? O sea, como que no se llegaría a entender si es que no se tiene un contexto. Entonces, ¿qué pasaba? Como les mencioné en un primer instante, en el reino de Israel del norte, se supone que daban adoración a Dios, pero una adoración a su manera, ¿no? Era algo así como que por costumbre, ¿sí? Pero también idolatraban, también adoraban otros dioses, también Jezabel adoraba a sus dioses, posiblemente Acab lo haría porque era su esposa, y así, ¿no? Entonces había muchos reyes que se habían unido a mujeres paganas y también adoraban a otros dioses, ¿no? Pero ¿por qué darle este castigo a Nabot? ¿Por qué? Porque esto era algo que no se podía hacer, ¿no? Pero sin embargo otros sí lo practicaban. ¿Y qué es lo que sucedió con Nabot? Prácticamente Jezabel tomó, ¿no?, el lugar de su esposo para ordenar y ejecutar a un hombre que no había cometido este pecado, ¿no?, que él no había hecho esto. Y dice que en el versículo 11 dice: y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot, o sea, levantaron un testimonio falso sobre Nabot, ¿no?, delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaremos a la ciudad y lo apedrearemos, ¿no? Y finalmente eso es lo que sucedió. Lo apedrearon y llegó a morir. Cuando esto sucedió, entonces Jezabel, ¿sí?, fue directamente donde su esposo, acá, le dijo: ¿sabes qué? Ahora Nabot ha muerto, ¿no? Ha muerto apedreado, entonces podemos tomar, ¿sí?, esa viña que tú tanto quieres. Y eso lo vamos a ver aquí en el versículo 16, dice: y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. O sea, no le importó ni siquiera la vida de un hombre inocente. Simplemente tomaron venganza de lo que ellos quisieron y no se les dio, ¿no? Entonces vemos aquí la actitud
del rey, ¿sí? Y la actitud de la esposa del rey, que lamentablemente fue pésima, ¿no? Y mala ante los ojos de Dios, porque eso no debieron de haberlo hecho para conseguir lo que ellos querían, ¿no? Dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, o sea, se le está dando una palabra al profeta. Dice, así ha dicho Jehová, no mataste también, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también la sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu prosperidad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre de Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basá, hijo de Ahías, por la rebelión con que provocaste la ira y con la que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel y el muro de Jezabel, de Jezreel. Y que Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y él fuere muerto en el campo y lo comerán las aves del cielo. ¡Wow! ¿Qué tal palabra, no? Lamentablemente ni siquiera fue una maldición de parte de Dios. Bueno, vamos a ponerlo, pues fue una palabra de parte de Dios, pero que ellos fueron los que lo buscaron, ¿no? Fue la consecuencia de los actos perversos de estos dos. Porque nunca, si tú no estás de acuerdo con algo de tu esposo o de tu esposa, lo dejas hacer. Simplemente actúas. Si tú ves que es algo malo, le dices, ¿sabes qué? Esto no está bien, ¿no? Entonces, acá simplemente se dejó llevar por lo que la esposa quiso, ¿no? Y ambos cometieron el pecado. Entonces acá no había perdón para ninguno de los dos y tenían que pagar esa consecuencia. Ellos cometieron ese acto al mandar a matar a un hombre y la consecuencia era eso, morir también. El 26 dice, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, y a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó entre las palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó, durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Si bien es cierto, no fue durante ese momento, pero sí durante el tiempo, ¿no? Que su hijo, ¿sí? Nació. Entonces, la consecuencia pasó, sí, pero más adelante. Pero vemos que Dios, a pesar de todo ello, siempre mostró misericordia aún por este reino, ¿sí? Aún por este reino que estaba desviado completamente, donde no había muchos profetas, y el único profeta que estuvo, no le hicieron caso, que fue Elías, ¿no? Él fue el único profeta, porque los verdaderos profetas estaban en el reino del sur. Y cuando él estuvo ahí, muchos de ellos no hicieron caso, ¿no? Muchos de ellos simplemente se dejaron llevar por lo que querían hacer. Y es ahí, hermanos, donde nace más adelante, y ya lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, justamente la pelea que siempre tuvo, pues, ¿no? Jerusalén con los samaritanos. Muy bien, hermanos, esto ha sido todo acerca de este estudio. Espero de que nosotros podamos entender, podamos seguir y continuar también el día de mañana con lo que se va a seguir en el capítulo 22 y que haya sido enriquecedor para nuestras vidas. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios los